Bueno, vamos a escuchar la palabra proclamada a cargo del teólogo Adolfo Céspedes. Bienvenido, teólogo, a nuestra iglesia. Bueno, buenos días para todos y para todas. Me alegra muchísimo haber recibido esta invitación nuevamente por la Iglesia Novena a esta celebración dominical. Estoy muy contento por eso y bueno, de verdad es un espacio para encontrarnos con la palabra del Señor y sobre todo con este mensaje que es muy especial para cada uno de nosotros y nosotras. Muy bien, yo quiero, digamos, hoy hablar acerca de este último texto que estuvo leído sobre Mateo, capítulo 16 hasta el 20. Me llamó mucho la atención exactamente el último versículo. Dice, y enseñándoles que guarden todo lo que yo les he mandado, y estad seguros que yo estaré con vosotros día tras día hasta el fin del mundo. Dice. De hecho, he titulado este mensaje de hoy como Hasta el fin del mundo. Y una de las preguntas que, digamos, que me surge a partir de esta lectura es, ¿qué significa realmente ser discípulo? ¿Qué es lo que requerimos, tanto como jóvenes, como personas adultas, como niños, para ser parte del discipulado de Jesús? Y tratando de entender un poco lo que sucedía en el texto, me doy cuenta que estas personas estaban en un momento muy crucial. Los discípulos, exactamente se refiere a los 11 discípulos, en el versículo 16, se encontraban frente a una situación bastante difícil. Ellos siempre habían creído en Jesús, siempre habían estado acompañando a Jesús durante todo su ministerio. Sin embargo, frente a los últimos acontecimientos, esto había realmente movido no solo su fe, sino también su vida propia. ¿Qué iban a hacer luego de la muerte de Jesús? Esa era una pregunta que podían estar haciéndose los discípulos. ¿En qué circunstancias se encontraban? ¿Perseguidos? ¿Se encontraban con una dificultad frente a las autoridades de aquel entonces? Con unos posiblemente su familia a su lado, angustiados, o posiblemente no estaban su familia a su lado, con uno de sus discípulos, porque bueno, menciona exactamente los 11, con un propósito especial, para decirnos que habían uno de ellos, ¿cierto? Uno de esos discípulos, pues había engañado o había traicionado a su maestro. Esta realidad los hacía sentir no solo abrumados, sino en conflicto. Es decir, realmente se encontraban cara a cara al fin del mundo. Se encontraban frente a una realidad en su contexto completamente difícil para ellos. Es posible que nosotros miremos nuestro propio contexto, miremos nuestra propia realidad y observemos nuestro propio fin del mundo. Nuestra propia realidad abrumadora, difícil, circunstancial, pero difícil. Y cada vez nos preguntemos qué significa ser discípulo. Yo encuentro varios elementos aquí que me llaman mucho la atención y que quisiera resaltar para ustedes. Y al final vamos a intentar quizá determinar un poco qué significa para nosotros o qué determina para nosotros realmente ser discípulos. Y una de las primeras situaciones que yo observo en el texto es que Dios los manda, o Jesús los manda, perdón, acá, al monte que les había indicado. Ese monte que había sido al principio, el punto de partida hacia la misión de Jesús. Es decir, Jesús vuelve con ellos al lugar donde empezó todo. Y esto se vuelve significativo porque, no debe pasar desapercibido, porque nos está diciendo que lo que realmente ha hecho Jesús es traer nuevamente a sus discípulos al lugar donde empezó todo,
para dejarles un legado. Es decir, un discípulo, de una u otra manera, es alguien que tiene un legado, que recibe un legado y que va al lugar donde todo comenzó precisamente para poder reafirmar la identidad y el propósito de su propia vida. Él no va al lugar, digamos, donde todo comenzó porque sí. Él va al lugar donde todo comenzó, el discípulo va al lugar donde todo comenzó precisamente para reafirmar la identidad y el propósito de su propia vida. Para quienes me están escuchando a través de Facebook, yo les digo, muchas veces es importantísimo regresar nuevamente al lugar donde empezó todo para poder reafirmar nuestra identidad y nuestro propósito de vida. Es posible que nos hayamos sentido en la cumbre, es posible que nos hayamos sentido en lo más alto, es posible que hayamos sentido que Jesús nos daba un legado, nos apoyaba, quizá nos encomendaba hacia una misión y estábamos en esa cumbre y de pronto Jesús muere. Y cuando Jesús muere, parece que muriera también con nosotros la fe. O parece que muriera con nosotros también su legado, lo que nos ha encomendado. Es por eso que volver al principio, volver al lugar donde empezó todo, nos va a ayudar a reafirmar no solo quiénes somos, sino qué vamos a hacer y hacia dónde vamos. Así que es importante volver al lugar donde todo comenzó. Lo segundo que yo noto y que me llama mucho la atención, dice que al verlo, unos lo adoraron, pero otros no, otros dudaron. Así que me llama mucho la atención, no porque dudaron, porque seguramente con todo el contexto que le acabo de contar, de decir, de resaltar, era más que evidente que estas personas deberían encontrarse dudando si realmente Jesús murió o no, o posiblemente si este es Jesús o no, si el Jesús que tenemos frente en realidad nos ha encomendado una misión o no. Dudar hacía parte del contexto en el que se encontraba. A mí lo que me llama más o mucho más la atención es que el escritor no se centra en la duda del discípulo. El escritor no quiere resaltar o tratar de eliminar la duda del discípulo. Ellos estaban atónitos, enfrentados ahora a la forma de resurrección de Jesús. La adoraron algunos. Y a pesar de que la adoraron, o sea, se postraron, allí estaban también con los que adoraron los dudosos. Ya, esas personas que se encuentran muchas veces divididas en sus convicciones. Esas personas que posiblemente tienen fe, ¿ya? Pero fluctúan a veces en una indecisión. Sin embargo, yo noto que el escritor, el autor, quien habla acerca de esta duda, no nos hace a un lado. Nos dice, bueno, estos los que adoraron realmente van a ser los verdaderos discípulos de Jesús. Todos y todas. Duda o fe, juntos, allí experimentando la resurrección de Jesús. Y con esto quiero hacerles ver, o por lo menos noto que el autor hace ver la humanidad de estos discípulos. Los discípulos no están lejos de dudar. No son personas perfectas que su fe es inquebrantable o algo por el estilo. No, no. Estamos ante aquellos que creen, pero también estamos ante aquellos que no creen como nosotros. O posiblemente no sucumben ante la resurrección de Jesús. Y no dice, voy a postrarme porque yo creo sí o sí en esa resurrección o en esa fe de Jesús. Claro, fluctuaron. Está mal fluctuar. Parece que para este discípulo, para quien escribe, no está del todo mal, porque a pesar de la duda, a pesar de la fluctuación, a pesar de la indecisión, les da el envío. Les dice, mira, vengan que yo les voy a entregar un legado. Voy a reafirmar no solo su identidad,
no solo su propósito de vida, sino también su fe. La duda sigue siendo una compañera de viaje en la fe. Y me gusta que nos acepta con nuestras dudas y con nuestra fe. Reafirma nuestra fe y extiende su mano frente a nuestra duda. Nunca nos hace a un lado. Siempre está acompañándonos. Lo tercero que noto y que me llama mucho la atención, dice, Jesús se acercó y les habló así. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Es decir, Jesús ahora no solamente, ve nuestra duda, ve nuestra fe, ve nuestra adoración, pero nos comparte su legado. Y dice, yo ahora tengo poder y tengo autoridad. Vengan, tengo poder y tengo autoridad. Es una forma de hacernos partícipes a nosotros también, a pesar de nuestra duda, de su autoridad y poder. ¿Qué es un discípulo? Este sigue siendo una pregunta que, digamos que es relevante frente a nuestra vida. ¿Qué es ser un discípulo? Si aquellos que estuvieron, digamos, de primera mano, de experiencia de campo con Jesús, dudaron, ahora imagínense nosotros. Pero ¿qué es ser un discípulo? Ahí está, nos dice que por su autoridad y por su poder, Él nos va a enviar. Por su autoridad y su poder nos encomienda. Por su autoridad y su poder nos da un legado. ¿De qué se trata ese legado? Ahora hay una segunda pregunta. Nos hace discípulos. ¿Qué es ser discípulos? Y ahora nos da un legado. ¿De qué se trata ese legado? Sigue diciendo, dice, id pues y haced discípulos a toda la gente, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, yo tengo el poder y la autoridad y quiero hacerlos partícipes a ustedes, a pesar de que están dudando, a pesar de que están dudando, a pesar de que no es fácil para ustedes mantenerse, a pesar de que de toda la dificultad que significa poder encontrarse aquí frente a este contexto que parece el fin del mundo. Lo entiendo, yo sé lo que están viviendo, pero vengan, yo los invito a ser mis discípulos. ¿Para qué? Para ser discípulos. Pero lo que más me llama la atención es cuando dice id pues y hacer discípulos a todo el mundo, a todas la gente. Es muy curioso que Mateo, claro está, se refiriera a toda la gente. Es decir, que ampliara ese mensaje de Jesús y lo hiciera universal. Es decir, se refiriera a que todas las personas pueden recibir este mensaje. No se encierra el mensaje a los judíos cristianos, ¿cierto? De aquel entonces. No se encierra el mensaje a la comunidad de judíos a la que Mateo le hablaba. No se encierra la misión solo para aquellos judíos que estaban allí escuchando a la comunidad mateana. No. Es para todos y para todas. Yo los invito realmente a que hagamos de la misión de Jesús una misión universal. Que dejemos de pensar que hay unos que pueden ser candidatos para la misión, que hay unos que no pueden ser candidatos para la misión, que necesitamos ser perfectos para ser discípulos, que necesitamos tener una fe incorruptible para ser discípulos. Ya notamos que a pesar de la duda, Jesús los envía, reafirmando su identidad y propósito. Y segundo, que no encierra la misión para unos pocos, sino que dice que la misión es para todos. Sigue el desafío para nosotros. ¿Quiénes son esos todos y todas? ¿A quiénes hemos sacado de esos todos y todas? ¿A quiénes hemos excluido diciendo que posiblemente ellos no son merecedores de la misión? O merecedores del evangelio. O merecedores de recibir, escuchar o ser parte de sus discípulos.
Yo creo que frente a lo que vemos, a nuestra realidad, frente a lo que observamos, el mensaje sigue siendo universal. Todos y todas. ¿Quiénes son los todos y todas que necesitan ser discípulos? ¿Quiénes son tus todos y todas a los que tú debes llevarles el mensaje? A los que debes compartirles el mensaje. Al que tienes que decirle y decirle, mira, así como Jesús recibió la autoridad y poder, yo también tengo esa autoridad y poder. A pesar de mí, a pesar de lo que soy, a pesar de lo que tengo, a pesar de lo que conozco, a pesar de lo que me rodea, la misión sigue siendo para mí y a través de mí. La misión, la universalidad de la misión sigue abriendo las fronteras. Debemos abrir las fronteras ante la misión, que es ser un discípulo. ¿Hacia quiénes va el discipulado? ¿A quiénes debemos hacer discípulos? Ir y hacer discípulos. Pero este discípulo, digamos, tiene unas características esenciales que me gustó muchísimo. ¿Qué debemos hacer con los discípulos? Los discípulos tenemos que hacer dos cosas esenciales. Bautizarles y enseñarles. Eso es lo que dice. Bautizarles y enseñarles. El discípulo, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es un bautizado, ¿cierto? Que se esfuerza por creer constantemente en su fe y en su conocimiento al Señor. Eso es un discípulo. Un discípulo es alguien que escucha y sigue. Eso es un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Alguien que escucha y sigue. Alguien que se sumerge en la comunidad. Porque el bautismo, digamos, dentro del contexto del Evangelio de Mateo, capítulo 28, es una iniciación. Es una forma de reconocer que Jesús es Dios. Que yo hago parte de esta comunidad. Invito nuevamente jóvenes, a los y las jóvenes de la comunidad novena a comprometernos. El discipulado es un compromiso. El bautismo es un compromiso hacia la misión. El bautismo era simplemente decir, estoy completamente sumergido, estoy completamente comprometido a. Bueno, no quisiera discutir si era a través de aspersión o a través de sumersión, ¿cierto? De estar sumergido el bautismo. Pero lo que sí sabemos claramente es que el bautismo es esa iniciación que nos enseña que realmente estoy comprometido, quiero ser parte de esta comunidad. Así que exactamente a eso es lo que nos está llamando la misión de Jesús. Un total compromiso. ¿Quiénes son los discípulos? Aquellos que no necesitan tener una fe completa, ¿cierto? La convicción más grande que todos, no. Simplemente están comprometidos y se esfuerzan por crecer constantemente, ¿ya? Tanto en su fe como en su conocimiento del Señor. Pero a mí me llama la atención, mucho más me llama la atención, es que están en un monte, ¿cierto? Dice que están en un monte y Jesús coloca estas palabras, digamos, una especie de mandamiento. Es un mandado, dice, es un mandamiento. Les estoy ordenando algo. Y el discípulo de Mateo, pues coloca exactamente en palabras de Jesús, en pleno monte en Galilea, digamos, este mandamiento. Es un mandamiento. Nos está mandando a. Y lo que está haciendo es equiparando, digámoslo así, ese encargo. O sea, ese encargo debe estar al nivel de la ley dada a Moisés. ¿Cuál es la misión? Ir a todos y todas. Somos discípulos de Jesús. Debemos ir a todos y a todas. ¿Cómo soy un discípulo? Escucho y sigo. No necesito ser perfecto. Me sumerjo, me comprometo constantemente para crecer en esa fe y en ese conocimiento. Y entiendo que es un mandato
Entiendo que es un envío que Dios me ha dado para poder ir y hacer. Hay otro elemento aquí frente a lo que estamos hablando, hay otro elemento aquí que me llama mucho la atención y que con este quiero culminar. Y dice, y estad seguros que yo estaré con vosotros. Leo desde la Biblia de Jerusalén. Y estad seguros que yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Cuando se refiere exactamente aquí al fin del mundo, está haciendo referencia como tal a una época, digamos, a los últimos tiempos. Se refiere exactamente a eso. Pero lo que se refiere exactamente es a lo que significa el último tiempo. Me explico. El último tiempo está comprendido como una situación de caos, ¿ya? Una situación de desorden, una situación de complejidad, de dificultad. Es decir, ¿cuál es el contexto de los discípulos? Mira, no se preocupen, yo voy a estar con ustedes aún en el fin del mundo, aún hasta el fin del mundo. Voy a estar con ustedes día tras día hasta el fin del mundo, aún a pesar del caos, aún a pesar de la dificultad. Repito nuevamente, la misión nos es dada. Tenemos que ir a todos y a todas. Debemos aprender a escuchar. Él nos envía, nos trae nuevamente a ese monte donde empezó todo, para darnos un legado. Porque un discípulo es aquel que escucha y sigue. Es un discípulo es aquel que está allí a pesar de la duda, a pesar de la dificultad. No es perfecto, no es una persona que tiene una fe incorruptible, no. Va en el camino, poco a poco, poco a poco. Y sabe y entiende que su misión, que su mandato al nivel de la ley de Dios es ir y poder llevar el mensaje de Jesús a todos y a todas. Ese es exactamente. Yo sé, y entiendo, en palabras de Jesús lo digo, que nos inquieta muchas veces el fin del mundo. Nos arropa a veces la duda, pero a pesar de eso, siempre vamos a tener su compañía. Y su misión nos va a acompañar siempre, para que aún a pesar del caos, en ese fin del mundo, a pesar de, nos acompañe y esté ahí con nosotros, diciéndonos, mira, ve a todos y todas, no pongas excepciones, no cierres las fronteras frente a la misión. Esto es para todos y todas. Yo te acompaño, yo te doy la autoridad y te doy el poder. Yo voy a estar ahí contigo. ¿Para qué? Para hacerte discípulo. Y para que tú aprendas a hacer a otros discípulos también. Quisiera que me acompañara en este pequeño momento de oración. Lo hiciéramos completamente convencidos de que Dios hoy día nos ha hecho discípulos. A pesar de nuestras dudas, a pesar de nuestras indecisiones, a pesar de nuestras vacilaciones, a pesar de nuestras fluctuaciones. Él nos acompaña y está aquí con nosotros. Él no nos ha dejado. A pesar de haber muerto, a pesar de que las autoridades nos persiguen, a pesar de que nosotros podemos ser los próximos crucificados, porque ese era el contexto en el que vivían, muy a pesar de eso, nos dice, yo estoy aquí con ustedes y los voy a acompañar. Muy bien. Ahí donde están, yo los invito, por favor, que cierren sus ojos conmigo y que me acompañen en esta oración, pidiendo a Dios, a tanto los jóvenes, las jóvenes que están aquí, de verdad, su compañía frente al fin del mundo, diciéndole, Dios, acompáñanos hasta el fin del mundo, Señor. Aquí estamos hasta el fin del mundo, comprometidos, bautizados, comprometidos, y enseñando a otras personas que tú también estás con ellos. Dios de la vida, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu amor, tu compañía, tu bondad. Gracias por reafirmar siempre, Señor, que nos acompañas, que estás aquí con nosotros. Muy a pesar de nuestras dificultades, muy a pesar del contexto que vivimos. Sabemos y entendemos que vivimos nuestro propio fin del mundo, Señor.
Estamos frente a nuestro propio caos. Y muy a pesar de ese caos que vivimos, que sostenemos, Señor, tú sigues aquí con nosotros. No hay mayor amor y privilegio que podamos tener que tu compañía y tu sostenimiento a pesar de la dificultad. Gracias porque día a día nos vas a enseñar a ser tu discípulo, a escucharte y a seguirte, a acompañarnos unos a otros, Dios, a enseñar y a acoger a otras personas, muy a pesar de que muchas veces hemos cerrado esas fronteras y hemos dicho y señalado este sí, este no. Tú nos enseñas y nos dices, abramos las fronteras y digámosle a todo el mundo que puede ser discípulo. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor y tu bondad. Te amamos, Jesús. Te amamos, Espíritu Santo. Te amamos, Padre.